Ellos y ellas dedican su vida entera a la ciencia. Conocerles... ¿Tarea fácil o difícil? ¿Tarea fácil o difícil? Vida con Ciencia. Hombres y mujeres que con disciplina y emoción dedican todas las horas posibles a analizar y estudiar el mundo que nos rodea. Vida con Ciencia, una producción de la Coordinación General de Investigación Científica de la Universidad de Colima y Universo 94.9 FM. Vida con Ciencia. Comenzamos. Conductora, ¿en dónde estamos? ¿Y en qué siglo? Porque la ropa de ese señor es muy antigua. Estamos en una biblioteca en el siglo XIX y ese señor es Balbino Dávalos, poeta colimense. Miren, está escribiendo. Del jardín del ensueño hasta mi alma llega una ráfaga fresca de recuerdos, olorosos a flores tropicales y con sabor del femenino aliento. ¡Ay, qué romántico! Oye, conductora, ¿y el programa en el que hablamos de la vida de los científicos de la Universidad de Colima? ¿Acaso ya no vamos a hacer vida con ciencia? ¿O este señor era científico? Digo, era, porque si dices que viajamos en el tiempo y estamos por ahí de los 1800, Balbino Dávalos ya murió, ¿o no? Así es, Elina, ya murió. Y sí vamos a hacer el programa. Es más, ya estamos en él. Solo quise que conocieran al poeta que ha ejercido una gran influencia en nuestro científico invitado de hoy. Y gracias a la magia de la radio, pudimos viajar en el tiempo para conocer a Balbino Dávalos. Dejemos que siga escribiendo, sin que nos vea, ya que podríamos alterar el curso de la historia. Y mejor regresemos al siglo XXI. Muy bien, ya estamos en la cabina de Universo 94.9. Creo que estoy un poco mareada por el viaje tan rápido. ¿Ustedes no? Sí, estuvo intenso. Yo también estoy mareada. Ay, conductora, tú y tus ideas de sacarnos de la cabina. A mí hasta la cabeza me dolió. ¿Y si descansamos un poco antes de continuar con el programa? Sí, yo creo que debemos descansar unos segundos. Amigo operador, ponte algo de musiquita para que podamos relajarnos del viaje tan largo y rápido que hicimos. De preferencia algo de la música favorita del invitado de hoy, por favor. Una mujer se ha perdido, conocer el delirio y el polvo. Listos. Ahora sí, queridas y queridos radioescuchas, muchas gracias por su paciencia y comprensión. Reciban una cordial bienvenida de todo el equipo de Vida con Ciencia, que en el afán de no aburrirles, hacemos todo tipo de locuras como esa de viajar en el tiempo. En esta ocasión vamos a conocer a un hombre que se ha dedicado a la ciencia de las palabras, la filología. Filología. Es la ciencia que estudia los textos escritos y en ellos la estructura y la evolución de una lengua y su desarrollo histórico y literario, así como la literatura y la cultura del pueblo o grupo de pueblos que los han producido. Gracias, Elina, por incrementar nuestro acervo cultural. Pero además de dedicarse a la filología, el doctor Carlos Ramírez Vuelvas también ha producido sus propios escritos. Escuchemos un fragmento de Ningún amigo me creerá, texto que iremos escuchando a lo largo del programa. Ningún amigo me creerá cuando le diga que me he vuelto más viejo. Los que están debajo de las piedras y me aman, los desvalidos, los angustiados en la cama de fuego del amor, los que se guarecen en la sombra de árboles distantes, recordarán mi espalda como farallón de mediodía. Que me tenga cuidado el amor. Bueno, creo que ya fue mucho de introducción para el programa de hoy. Vayamos a conocer la vida personal y profesional del doctor Carlos Ramírez Vuelvas, adscrito a la Facultad de Letras y Comunicación de nuestra Casa de Estudios, la Universidad de Colima. ¿Literatura y ciencia tienen relación? Yo he escuchado que para muchas personas las ciencias sociales no son ciencia. Nuestro invitado de hoy, ¿qué les diría a esas personas? Son retóricas distintas. Mira, pensaba en eso cuando venía para acá. Estoy leyendo un libro de Michel Foucault que se llama Las tecnologías del yo.
Es muy bonito, es un libro muy bonito. Lo que dice finalmente Michel Foucault es que hay diferentes discursos, ¿no? Uno de los discursos sin duda es el discurso científico. Hay una retórica, una argumentación, etcétera. Lo vería yo así como estudiante de literatura, digamos. Y luego te diría que en ese mismo nivel, puesto en ese nivel, hay un discurso cultural también y hay un discurso social. Entonces, que esos tres discursos tienen herramientas para su interpretación. Entonces, pues yo pensaría eso, pensaría que hay una reunión astronómica anual en donde se determina cuántos planetas hay cada año. Entonces, que tampoco el discurso, digamos, de los astrónomos, que depende mucho de los físicos, es un discurso completamente positivo, voy a decir, ¿no? Que hay una fase de consenso y que hay autores como Thomas Kuhn que nos han explicado que la evolución de la ciencia también depende, pues vamos a decir, de acuerdos, consensos, y que se parece mucho esas categorías a las categorías que usa, por decir, las ciencias políticas, ¿no? O la sociología. Depende mucho de los acuerdos y consensos sociales para tomar una decisión. La cobardía es asunto de los hombres, no de los amantes. Entonces, me parece que si no nos ponemos puristas, si no nos ponemos incluso clasistas, digamos, tendríamos que reconocer que las ciencias sociales, las humanidades, las ciencias puras, todas requieren de un discurso que en todo caso quiere ser positivo hacia la sociedad, y que estoy dando una interpretación social del método científico, pero lo puedo ver al revés, que toda la construcción del conocimiento parte de un método científico, ¿no? No solo, es decir, rigor es un adjetivo, pero yo creo que realmente hay una construcción de una hipótesis, hay una validación de esa hipótesis a través de una metodología establecida, ¿no? Como cualquier otra ciencia, vamos. Pero entonces lloraba por mí y ahora lloro por ver. ¿Cómo hacerle para llegar tan joven a ser un científico? La verdad es que por la disciplina que practico, que es la literatura, uno lo que quiere es dedicarse a leer y escribir lo mejor posible, ¿no? Cuando menos yo tenía esa convicción desde muy pequeño, y desde muy pequeño surge la inquietud de qué quiere decir la literatura, qué quiere decir el discurso literario, el texto, y entonces te vas preocupando por encontrarle respuestas a esa primera pregunta. Te puedo decir que en estos momentos mi principal preocupación es qué quiere decir la literatura en el contexto de la cultura. Yo creo que cuando encontré esa pregunta fue cuando pude desarrollar una trayectoria académica, y eso definitivamente me lo dio la universidad, el paso por la universidad, pues particularmente mi formación en la maestría. Entonces, si tuviera que hacer un trazo, diría que la primera fue, ¿qué quiere decir un poema, digamos, de Rubén Darío? Esa fue la primera inquietud cuando uno es muy joven. Y después, ¿qué quiere decir ese poema de Rubén Darío en el contexto del mundo, de la cultura, del momento que le toca vivir a este poeta? Tratar de darle respuesta le da una especificidad, pues no sé si científica en el caso de las humanidades, pues, pero que sí buscaba un rigor con mayor responsabilidad, ahora sí que siguiendo nuestro lema, con mayor responsabilidad social. Y eso implicaba que mi interpretación de esa pregunta que estoy planteando fuera con la explicación más positiva posible, positiva en términos de un método, ¿no? De que siguiera un método y diera una respuesta que fuera responsable con la sociedad. Y creo que cuando adquirí esa conciencia, esa plenitud de mi aspiración y demás, puedo decir que aspiraba a hacer un trabajo científico. A ver, pero como que ya nos fuimos muy lejos, ¿no? ¿Y sus vivencias de chiquillo? ¿Eras un chico rebelde, tranquilo? ¿Cómo te describieras que eras cuando eras pequeño?
Yo creo que era muy grunge, ¿no? O sea, yo escuchaba Nirvana y a AC/DC y tal. Entonces, tal cual, la imagen de Kurt Cobain que nos impactó tanto en los 90, que yo soy de esa generación. Entonces, yo creo que sobre todo durante mi adolescencia, muy metido en mis lecturas y demás, pero también con un discurso, pues digamos, un tanto rebelde, pero pesimista, yo diría, ¿no? Un poco sí, más bien así, como escéptico más bien, muy escéptico a todo, bastante escéptico a todo, con sus relaciones, tal, muchos amigos, siempre he sido afortunadamente muy amiguero, y crecí con mucho escepticismo. En la casa había una afición a una editorial que se llama Grijalbo, que en ese tiempo, en los 70 estoy pensando, es decir, se editaba en los 70, yo lo leí en los 90, era una editorial comunista, ¿no? Era la editorial socialista en el país, y sigue siendo, y de novela negra. Entonces en la casa esas eran algunas de las lecturas que había. Y eso te vuelve muy crítico también, ¿no? Con la sociedad, justamente. Entonces, desde chico traté de ser muy crítico, digamos, con algunas cosas. También aprendí muy rápido lo que implica el uso del lenguaje. Puede ser muy hiriente, entonces uno tiene que ser muy cuidadoso al momento de usar sus palabras. Lastimas a gente que no querías hacerlo, ¿no? Así fui, crecí con esas ondas, y jugando mucho fútbol y con una infancia muy plena y una adolescencia muy intensa. ¿A qué edad aprendiste a leer? Pues normal, digamos como todos, a los 6 años. Lo que sí es que leía muchos cómics. Ayer me estaba recordando eso. Aunque no los entendía, como mi mamá me decía, vamos a ir con tu abuelita, yo decía, otra vez. Entonces ella me decía, ahí en la esquina hay un puesto de periódicos. Te compro una revista, ¿no? Entonces ya iba yo con el chantaje de la revistita. ¿Cuál fue tu primer libro que leíste y a qué edad? Pues yo pienso que debe ser como a los 9 años, algún libro de García Lorca, sobre todo de sus canciones. ¡Ey! ¿Quién activó la máquina del tiempo? Oh, no, estamos viajando una vez más. Será mejor hacer una pausa mientras vemos a dónde nos lleva. No se vayan. El esqueleto de la ciencia son los hechos, pero los músculos y los nervios son el significado que se les confiere, y el alma de la ciencia son las ideas. Esto lo dijo Rui Pérez Tamayo, médico, patólogo, inmunólogo, divulgador de la ciencia y académico mexicano. Él también tuvo una vida con ciencia. En un momento volvemos con más. Soy de las que piensan que la ciencia tiene una gran belleza. Un científico en su laboratorio no es solo un técnico, es también un niño colocado ante fenómenos naturales que le impresionan como un cuento de hadas. Frase dicha por Marie Curie, física, matemática y química polaca, quien recibió 2 premios Nobel en diferentes disciplinas. Ella también tuvo una vida con ciencia. Estamos de regreso, quédate. Primero era la casa, la memoria, la palabra como un secreto aprendido a plena luz del día, luminoso y breve como un beso en la frente, guardado con bravura entre el corazón y el pecho. Fragmento de Ningún amigo me creerá, de Carlos Ramírez Buelvas. ¿Dónde estamos ahora? Oh, miren, estamos en una casa típica de Colima. Sí, hace mucho calor. Por eso sé que estamos en Colima. ¿Pero en qué año? Escuchen la música. Ella existió solo en un sueño. Por la música les puedo decir que estamos en los 80s del siglo XX. Pero guarden silencio, ahí está alguien. Es un jovencito como de 9 o 10 años. Se parece a nuestro invitado. Sí, es Carlos Ramírez cuando pequeño. ¿Y ya se fijaron? Está leyendo muy concentrado. Me voy a acercar para ver qué está leyendo. ¡No! ¡Te va a ver! ¡Shh! Con esos gritos nos va a ver a todos. Oh, está leyendo a Hermann Hesse. ¡Ay, no! ¡Otra vez! Ya estamos de nuevo en la cabina.
¿Se fijaron qué concentrado estaba Carlos Ramírez leyendo? Se nota que desde pequeño le gustó la lectura. Y además vi que tenía unos cuadernos con algunos versos escritos por él mismo. ¿Pero de dónde habrá surgido ese gusto por las letras y la poesía? Si su papá es científico, es físico para ser exactos. Interesante, muy interesante, ¿no les parece? ¿Tendrá algo que ver su fecha de nacimiento? Pues nació el 15 de junio de 1981. Y además... ¿Dijiste 15 de junio? Sí, dije 15 de junio, ¿por qué? Porque ese día ocurrieron un montón de cosas en el mundo. Deja que les cuente. Para empezar, les informo que la Organización de las Naciones Unidas designó el 15 de junio como el Día Mundial de Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato en la Vejez. Representa el día del año en que todo el mundo expresa su oposición a los abusos y los sufrimientos infligidos a algunas de nuestras generaciones mayores, y es que el maltrato a las personas mayores es un problema social mundial que afecta la salud y los derechos humanos de millones de personas en todo el mundo. Por lo tanto, merece la atención de la comunidad internacional. Acerca de esta conmemoración, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, señala que todos los seres humanos nacen con derechos iguales e inalienables y tienen derecho a envejecer con dignidad, gozando del respeto de sus familias y comunidades, y libres del abandono, el abuso y la violencia. En información de espectáculos y entretenimiento, les comento que el 15 de junio, pero de 1960, la agrupación musical Sonora Matancera sale exiliada de Cuba rumbo a la Ciudad de México. Ahora, deportistas, específicamente fans del fútbol, prepárense, pues fue un 15 de junio de 1954 cuando se realizó en Basilea, Suiza, el acto de fundación de la Unión de Asociaciones de Fútbol Europeas, UEFA. Esta es la máxima confederación de asociaciones nacionales de fútbol en Europa. Agrupa en la actualidad a 54 asociaciones y es una de las 6 confederaciones pertenecientes a la FIFA. Ahora hablemos de historia, y es que un 15 de junio del año 763 a.C., en Oriente Próximo, es decir, la región de Oriente más cercana al Mediterráneo, se registró un eclipse solar. Tal fue el impacto causado que este acontecimiento se usa hasta la actualidad para establecer la cronología del antiguo Oriente Próximo. Otro 15 de junio, esta vez en el año 1215, el monarca inglés Juan Sin Tierra firmó la Carta Magna o Carta de las Libertades, ante el acoso de los problemas sociales y las graves dificultades en la política exterior. Los 63 artículos de los que consta la Carta Magna aseguraban los derechos feudales a la aristocracia frente al poder del rey, y hoy en día es considerada uno de los antecedentes de los regímenes políticos modernos, en los cuales el poder del monarca o presidente se ve acotado o limitado por un consejo, senado, congreso, parlamento o asamblea. Fue también un 15 de junio, pero de 1219, cuando el rey Valdemar II de Dinamarca, en su campaña de expansión contra los estonios, afirmó que desde el cielo le cayó un estandarte de fino papel tisú, color rojo, con una cruz blanca, la Dannebrog, la bandera nacional de Dinamarca. Otro 15 de junio, pero del año de 1977, en España, tienen lugar las primeras elecciones democráticas tras la muerte del dictador Francisco Franco. Mientras tanto, otro 15 de junio de 1918, en Córdoba, Argentina, se realiza la reforma universitaria. El descontento estudiantil se extendió por toda América Latina y se volvió un verdadero movimiento continental y mundial. En la historia de nuestro país, un 15 de junio de 1888, nace en Jerez, Zacatecas, el reconocido poeta Ramón López Velarde. Su obra suele encuadrarse en el modernismo literario y debido a su descomunal talento fue considerado el poeta nacional. También un 15 de junio, pero del año de 1867, el general Manuel Cepeda Peraza recupera para los republicanos juaristas la ciudad de Mérida, capital del estado de Yucatán, que había sido ocupada por los imperialistas durante la intervención francesa en México. Otro 15 de junio, esta vez en el año de 1999, un fuerte terremoto sacude territorio mexicano, con una magnitud de 6.7 grados. Dejó severos daños principalmente en los estados de Puebla, Veracruz, Distrito Federal, Tlaxcala y Guerrero. Paciencia, que aún no terminamos. Es momento de hablar de acontecimientos científicos.
Para empezar, les cuento que el 15 de junio de 1667, el médico francés Jean-Baptiste Denis realizó la primera transfusión exitosa de sangre en un ser humano, utilizando plumas de aves como cánulas. Le transfundió sangre de oveja a un joven. Sí, radioescuchas, lo sé, no suena nada agradable. Sin embargo, debemos recordar que como cualquier técnica médica que emerge, era imperfecta. Y por aquellos tiempos se desconocía aún que la incompatibilidad entre tipos de sangre podía causar la muerte. Aún así, este acontecimiento es relevante, pues dio pie a las investigaciones sobre transfusión sanguínea, método que en la actualidad salva cientos de miles de vidas diariamente. También un 15 de junio, pero de 1752, el famoso científico estadounidense Benjamin Franklin llevó a cabo en Filadelfia su famoso experimento con la cometa. Ató una cometa con esqueleto de metal a un hilo de seda, en cuyo extremo llevaba una llave también metálica, haciéndola volar un día de tormenta. Confirmó que la llave se cargaba de electricidad, demostrando así que las nubes están cargadas de electricidad y los rayos son descargas eléctricas. Gracias a este experimento creó su más famoso invento, el pararrayos. También un 15 de junio, pero de 1917, nace John B. Fenn, químico estadounidense, Premio Nobel de Química en 2002 por el desarrollo de métodos de identificación y de análisis estructural de macromoléculas biológicas que han contribuido a una mejor comprensión de los procesos vitales. De igual manera, el 15 de junio del año 2013 fallece Kenneth Gates Wilson, profesor universitario estadounidense galardonado con el Premio Nobel de Física del año 1982 por el desarrollo de la teoría de fenómenos críticos con el cambio de estado. Ahora sí, para finalizar les cuento que el 15 de junio del año 2002 el asteroide 2002 MN estuvo a punto de golpear la Tierra, fallando únicamente por 120.700.8 kilómetros, es decir, un tercio de la distancia entre la Tierra y la Luna, por poco y no la libramos. Vaya que sí fueron un montón de acontecimientos, Einar. Ya casi no me dejaste tiempo para seguir conversando con el invitado, así que de una vez continuemos. En lo personal, trato de responder preguntas. ¿Cómo lo hago? Lo que tengo clarísimo es que si viene alguien y dice que le duele el estómago, pues no le voy a contestar con un poema. Lo voy a mandar con un médico, ¿no? Claro. Pero si alguien viene y me dice, me siento mal, yo le diría, la manera en que puedes expresar el dolor por la muerte de alguien no es con un médico. Lee un libro de poesía, ¿no? Probablemente encuentres consuelo. ¿Qué le ayuda más? Bueno, pues lo físico es inmediato, yo qué sé. Pero las dos cosas le sirven al ser humano, claro. ¿no? Yo creo que por ahí va. Sí, somos también seres emocionales, ¿no? Por supuesto. A los 9 años, ¿pensabas, cuando sea grande voy a ser? Sí, yo decía que quería ser científico, de verdad, porque era el ejemplo de mi padre, ¿no? Entonces yo decía, sí, yo quiero ser. Entonces mi papá decía, vas a ser científico de cepa. Y luego decía una frase, o sea, completaba esos de cepa la. Jugábamos con eso, pero bueno, sí, yo en realidad era mi convicción, me parecía fascinante, me parecía muy emocionante. Igual que el papá quería ser físico también. Exactamente. Bueno, sí, pensaba mucho en la física. Mi mamá tiene estudios de química y también pensaba que era bonito, era interesante, no sé. Hasta que llegó el grunge, ¿no? Y entonces ya cambié un poco la vocación. Pero durante mucho tiempo pensé que quería ser científico, digamos, de ciencias exactas. Claro, porque finalmente eres científico, pero no de esa rama hacia las ciencias exactas, que finalmente lo cumpliste. Ajá. ¿En qué momento fue cuando dijiste, no, pues creo que por ahí, o sea, por la física y la química, no, mejor por las letras? Soy muy disperso y el trabajo de las ciencias exactas reconozco que requiere, digamos, una disciplina, ¿no? Que no es que no la tenga, pero yo no podría permanecer
tan estático, digamos, justamente emocionalmente, pues no me siento bien estando tan estático. Entonces, en algún momento, sobre todo hacia la secundaria, me di cuenta de que era muy disperso, de que, por ejemplo, la solución de ecuaciones requería seguir un método muy puntual, vamos a decir. Para mí fue maravilloso en la prepa descubrir que había varias formas de resolver una ecuación, pero eso yo lo interpreté como que, pues sí, es que hay muchas maneras de resolver un problema, que ahora entiendo que hay muchas maneras de resolver un problema cultural o social, ¿no? ¡Ay, no! ¡Otra vez vamos a viajar! En el fondo, los científicos somos gente con suerte. Podemos jugar a lo que queramos durante toda la vida. Esto lo dijo Lee Smolin, físico teórico estadounidense dedicado al estudio de la gravedad cuántica, la cosmología y la teoría cuántica. Él también tuvo una vida con ciencia. No te vayas, regresamos. La ciencia y la vida cotidiana no pueden y no deben ser separados. Esto lo dijo Rosalind Franklin, química y cristalógrafa inglesa, autora de importantes contribuciones a la comprensión de la estructura del ADN. Ella también tuvo una vida con ciencia. Estamos de regreso. Quédate. Porque yo no sé de cartas. Y además ya tú conoces que ella va donde yo voy. Y eso era todo. Llegaban mis amigos a recoger violetas, espléndidos geranios, silenciosas perlas. Ellos venían con el trópico a cuestas o se les veía llegar, con el trópico vibrando en sus piernas. Fragmento de Ningún amigo me creerá, de Carlos Ramírez Huelvas. Estamos en la cabina de radio. ¿Qué pasó? ¿Ahora no fuimos a ningún lugar? No, conductora. Le moví unos botoncitos a la máquina del tiempo para que nos dejara en el mismo lugar. Lo siento, pero es que ya me estaba mareando. Y además hay muchos datos de nuestro invitado que quiero compartirles. Desde niño, Carlos Ramírez Huelva se aficionó a escuchar música y a leer. Estudió la licenciatura en Letras y Periodismo en la Universidad de Colima. Después, se fue a realizar la maestría en Letras Mexicanas a la Universidad Nacional Autónoma de México. Luego estudió Literatura Hispanoamericana, con lo que se doctoró por la Universidad Complutense de Madrid, en España. Muy bien, Celina, muchas gracias por moverle a la maquinita y por los datos del científico invitado de hoy. En los bloques anteriores nos enteramos cómo fue de niño, qué le gustaba y qué quería ser de grande, cuál fue su primer libro y que él también, como cualquier otro científico, busca la solución de algunos problemas. Aquí voy a hacer un paréntesis, ya me va a salir lo filósofa, como siempre en cada programa, ya ves. La educación siempre dice, empieza en casa, es cierto. La familia es la que a veces da la influencia para que uno vaya hacia un camino. En la primaria es donde se te abren los ojos y empiezas a descubrir el mundo y dices, wow, yo quiero saber más. Ajá. Pero llega la secundaria donde te cargan de materias terriblemente. Estaba apenas descubriendo lo bonito y de pronto me empiezas a cargar que eso bonito ya no me está gustando. Aquí se me ocurre preguntarte, tú como catedrático ahora de la universidad, y al ver esta situación en la que muchos jóvenes caen, al ver que están cargados de cosas, dices que a mí no me gusta esto, yo me quiero ir por esto y quiero desarrollarme en esto. ¿Qué deberíamos de hacer? Deberíamos de tomar esto en cuenta, Carlos. Sí. ¿Tú qué propondrías o qué deberíamos de hacer en ese sentido? Porque la educación finalmente en nuestro país no está en los niveles en los que quisiéramos que estuviera. Fíjate que es muy interesante tu propuesta filosófica de filosofía educativa. Pues. Sí. No puedo decir que haya perdido tiempo, pues, porque, bueno, iba a la escuela y también creo que la escuela tiene otra función y mucho de formación de ciudadanos. Pasamos por toda esa etapa para formarnos como ciudadanos, está bien. Pero es cierto que si yo tampoco sabía exactamente mi vocación, o sea, tenía que pasar por todas, pero sí deberíamos de encontrar un mecanismo que nos haga, digamos que nos dé una satisfacción
va a sonar pretencioso, pero una satisfacción intelectual más temprana, ¿no? Y eso que nos permita formarnos intelectualmente también más temprano. Y entonces sí, definir mejor nuestra profesión. No exagero si te cuento que le hablo a tu fantasma. En el nivel superior, donde yo estoy impartiendo clases, lo que sí tratamos es de que son 4 años, ¿no? En la licenciatura, que en esos 4 años, ya casi antes, esto lo estamos practicando desde el año pasado y nos está funcionando. O sea, el curso propedéutico, el octavo de prepa, nos vinculemos y que al muchacho le dejemos muy claro qué quieres hacer, qué te gusta hacer, escribir. Escribir, pero es expresar tus ideas por un texto o que te dicten y que tú escribas, porque son 2 cosas distintas, ¿no? Pero te digo, eso es hasta acá, es cierto, ¿no? El trabajo tiene que ser muy, muy temprano. No sé, es un reto y otra vez, no es un reto exclusivo de los pedagogos, es un reto social, pues que todos tenemos que aportar. Siempre termino en lo mismo. Después de este paréntesis filosófico, Carlos, discúlpenme amigos por eso, pero creo que era necesario que lo platicáramos. Regresemos a lo que es tu vida. En la secundaria, es una etapa difícil, entra la pubertad. ¿Cómo era? ¿Sí fuiste rebelde? ¿Te dejaste el cabello largo? ¿Cómo fue ese cambio para ti? Mira, yo empecé a romper las normas de casa, empecé a tomar decisiones, digamos, por mi cuenta, o eso creía yo, o me sentía así, que yo tomaba mis propias decisiones. Y empecé a confrontar mucho todas las figuras de autoridad, incluido muchos maestros, para bien y para mal, pues algunas exageraciones, casi todas de mi parte, muchas confrontaciones, que si la tercera ley de Newton dice que a toda fuerza positiva hay una contraria, yo decía, bueno, ¿y eso qué se refiere exactamente? Fastidiaba mucho, ¿no? Con eso, porque de alguna manera eran lecturas que yo ya había hecho, digamos, antes. Entonces sentía que tenía el conocimiento, tal. Mucha arrogancia, yo creo que como la mayoría de los adolescentes, o me justifico así. Jugando a las escondidas. Mucho deporte, jugaba mucho fútbol. Además, también como ya había leído mucho literatura, entonces confrontaba mucho a los maestros. Te digo, mal, ¿no? En realidad, mal. Me desahogaba escuchando a Nirvana, sí, también. Escuchaba mucho rock en español, el Tri, me acuerdo que me emocionaba mucho. Mis lecturas empezaron a ser, por ejemplo, mucho los libros de Rius, sobre todo, de como la onda muy latinoamericanista también, pues que las guerrillas latinoamericanas. ¿Y en ese momento qué pensabas que querías ser de grande? En ese momento pensaba que quería ser de grande periodista. Mira. En ese momento quería ser periodista. De hecho, en la primaria ya había hecho yo un periodiquito en la primaria. Te digo que fue cuando descubrí yo que podía ser muy hiriente la palabra, ¿no? Porque imprimía una especie de boletín, una hoja, carta doblada, con 4 páginas. Y la repartía entre algunos profes, sacaba quizás 20 copias y la repartía entre profes y alumnos y, por ejemplo, decía que estaba muy sucia la escuela. Entonces la señora de la intendencia, pues que era muy, muy buena onda, le llamaban la atención, ¿no? Y yo me sentía súper mal porque no tenía que ser así. Claro. La señora en algún momento se puso en tela de juicio su trabajo y era una mujer muy comprometida, ¿no? Cuando menos una buena parte. ¿Terminaste la secundaria? Sí. A tiempo, bien, no hubo. Bien, no, yo sabía que entrar a la prepa 1, el bachillerato 1, que es como todo el mundo va a ese, yo tenía que ir a ese, pero ocupaba un 9, entonces saqué 9 y entré sin problema, ¿no? Claro, muy bien. ¿Y ahí hubo un cambio en ti o seguiste igual? Seguí igual. Mucho cine en la prepa, grupos de amigos, tío, siempre fui muy de grupos de amigos, ¿no? Entonces mis 5 o 6 amigos con los que echábamos relajo, andábamos de un lado para otro, la vagancia, vamos a decir. Digo esto
pero en paralelo a muchas inquietudes culturales, ¿eh? O sea, te digo como la parte, vamos a decir, bohemia del tema, pero en paralelo iba ahora lo sé, pues una formación muy importante para mí, pues yo qué sé, de ver películas, de escuchar música, Yo recuerdo mucho de esa época, la Pinacoteca, la Galería Universitaria, perdón, que era sobre la calle, bueno, en el centro, ahora no me voy a acordar la calle, enfrente del Palacio Municipal. La atendía el maestro Ernesto Terríquez y tenía una magnífica colección de libros y de música. Y lo máximo para mí era conseguir una beca, un dinero extra, para ir a comprar ahí libros y música. Terminando la prepa, ¿cómo fue que decidiste entonces, ya no periodista, ya ahora, cómo fue? A ver, ¿y qué fue la carrera que escogiste? Yo para entonces ya venía mucho a la Facultad de Letras y Comunicación, donde había talleres literarios, que era donde yo me sentía pues muy a gusto, ¿no? Entonces yo sabía que quería estar en letras. En la prepa definí que lo que quería era dedicarme a la escritura. Y bueno, ya en la licenciatura, la verdad es que en el primer semestre me dieron una beca que es muy peleada, digamos, en el ámbito local, el Fondo Estatal para la Cultura y las Artes. Fui un becario muy joven. Luego gané el Premio Estatal de Poesía en el 2000 y pocos. Estaba en tercer semestre, quizás, cuarto. Empecé a trabajar en cuarto semestre como reportero del Ecos de la Costa, un buen rato. Luego el doctor Carlos Salazar Silva era el rector y era el presidente de Anuyes en la zona centro-occidente y me pidió que colaborara editando una revista, Confluencia se llamaba. Es decir, existe porque es de Anuyes, pero la editaba Colima porque era la sede de la presidencia de la zona. Y bueno, ya me había involucrado de lleno al tema del periodismo y tenía mi vocación como poeta. Y el día era más limpio, una hoja purísima de poesía cantando, de cuánta claridad estaba llena. Llegaban desconocidos, sombras de envidia, sombreros deshilachados, piernas, sonrisas escondidas, todos llegaban a la terraza a contemplar el paso de la vida. Fragmento de Ningún amigo me creerá, de Carlos Ramírez Huelvas. Cuando les dijiste a tus papás, pues voy a la Facultad de Letras y me voy a meter a Letras y Periodismo. No, hazlo bien. O sea, no hubo ninguna restricción, échale ganas. Y al contrario, o sea, bien, nomás hazlo bien, pues, ¿no? Siempre ha sido esa un poco la consigna. Incluso aunque verbalmente nunca me lo digan, pero yo sé que ellos lo que esperan es que lo haga lo mejor posible. Y entonces he tratado de cumplir en eso. Después entonces terminaste tu licenciatura, estabas ya trabajando, sí, tenías muchas actividades, escribías ya tus poemas, todo. ¿Cómo decidiste que tenías que hacer un posgrado? Fue lo mismo, la verdad es que las inquietudes, digamos, por conocer la literatura me llevaron yo quería estudiar en la que a la distancia me parecía, y ya lo sé, era la mejor escuela de literatura en el país, que es la Facultad de Filosofía de la UNAM. Entonces fui allá y realmente ahí definí mi perfil, digamos, como científico de la literatura. Ay, pero esta cosa no dejará de funcionar nunca. La ciencia es el alma de la prosperidad de las naciones y la fuente de vida de todo progreso. Esto lo dijo Louis Pasteur, químico francés cuyos descubrimientos condujeron a innovaciones como el desarrollo de vacunas, antibióticos y la esterilización. Él también tuvo una vida con ciencia. En un momento volvemos con más. Como científica me siento responsable. Y las organizaciones científicas deberían oponerse al uso de la investigación científica para el desarrollo de las armas. Frase dicha por Dorothy Crowfoot Hodgkin, química inglesa, pionera en la aplicación de rayos X a la bioquímica. Ella también tuvo una vida con ciencia. Estamos de regreso, quédate.
Si fuera 10 años más joven que feliz. Era todo. La casa del día se iluminaba con mujeres, siempre vivas, con panderetas, con siringas, y cuando la zafra lloraba su pena negra, cuando el día endurecía el humo de sus ojos, las muchachas corrían como buscando espasmos, bebiendo en cocoteros, algo, alguna cosa, un recuerdo al menos que dijera el sudor de los marinos. Ahora sí viajamos. Celina, ¿le volviste a mover a los botones? No, yo no moví nada. Fui yo, porque quería ver a dónde nos llevaba la máquina esta vez. Ay, Jainar, pues debiste avisarnos. Shh, estamos en un salón de clases. Estos estudiantes ya se ven más grandes que los de licenciatura. Y por lo que vi afuera, les puedo asegurar que estamos en la UNAM. Ah, ya sé. Estamos en el salón de Carlos Ramírez cuando estaba estudiando la maestría en Letras Mexicanas. Ay, pero ya tan rápido nos vamos de regreso. Contra un muro de piedras que alza en el cielo. Amigos y amigas que nos escuchan, gracias por su paciencia y por continuar en la sintonía de Vida Conciencia. Hoy estamos conociendo a la persona y el trabajo del doctor Carlos Ramírez Huelvas, quien ahora es director de la Facultad de Letras y Comunicación en nuestra casa, la Universidad de Colima. El doctor Carlos Ramírez Huelvas ha editado libros de Balbino Dávalos. Ha realizado estudios sobre cultura popular y el narcotráfico, la influencia de los medios de comunicación en la conducta de las personas, la presencia de la cultura global en las culturas locales y el crecimiento desmesurado de las ciudades. En 2011 se le otorgó el premio de ensayo Caja Madrid por su libro Mexican Rocks, y el año pasado se hizo acreedor al Premio Nacional de Poesía Tijuana 2014 por su libro Contra Dioses. Muchas gracias, Celina. Entonces nos quedamos que estábamos en la UNAM, cuando Carlos era estudiante de la maestría. Pero sigamos escuchando qué más nos cuenta. Tuve un magnífico grupo de profesores en un magnífico momento para ellos. La doctora Belén Clark de Lara, el doctor Fernando Curiel, el doctor Gustavo Jiménez, el doctor Rodolfo Mata, el doctor Ricardo Chávez. Mis asesores principales eran la doctora Belén Clark, que hasta la fecha seguimos teniendo mucho contacto, pues el doctor Fernando Curiel, también con mucho contacto, y era un tema del que he trabajado mucho, que es la historia de la modernidad literaria. Ese ha sido el tema, digamos. Es donde me he sentido más pleno, es donde tengo algunos aportes. La historia de los movimientos literarios en la transición del siglo XIX al siglo XX. Y es donde me siento muy bien. Y ahí yo me di cuenta de que quería dedicarme a eso, pues como problema, ¿no? Como un problema científico. Claro, ahí fue la maestría. Eso fue la maestría. La maestría. ¿Y después el doctorado lo hiciste? Lo hice en la Universidad Complutense de Madrid. ¿Doctorado en? El doctorado en literatura hispanoamericana. La metodología en realidad ya la había desarrollado en la maestría y fue poner a prueba, y luego hubo un periodo de transición en que me incorporé como catedrático a la Universidad de Colima y empecé a producir mis proyectos, y una de las primeras cosas que hice fue una metodología para estudiar las literaturas regionales. Es decir, tú tomas un manual de historia de literatura de México y encuentras la historia de la literatura del DF, o que se publica o que se genera ahí, que no es la expresión cultural del país. Es como si dijéramos que la música mexicana es solo el mariachi y no incorporaras el son huasteco o la marimba chapaneca o los grupos norteños, ¿no? Somos toda la música, lo tenemos más claro, porque la industria ha permitido eso. Pero en el caso de la literatura, la industria se ha concentrado solo en el DF. Es un problema social, en principio, y luego es un problema cultural. Entonces establecí una especie de metodología y dije, voy a poner a prueba la historia de la literatura mexicana si la pongo en contexto, a un contexto ajeno a la literatura mexicana. O sea, si lo pongo en el contexto de la literatura española, la literatura mexicana es regional y por lo tanto está mal hecha nuestra historia.
porque no va a representar al país, va a representar al DF, va a representar a la colonia Roma y a la colonia Condesa. Entonces no es el país. Entonces ese primer planteamiento que pude ver con mis profesores, que puse a prueba en mi primera etapa como catedrático de la universidad, lo llevé al doctorado y desarrollé una tesis muy voluminosa sobre, se llama La patria imaginada de la lengua española, la formación del México literario en el Madrid finisecular. O sea, cómo se construyó esta regionalidad de la literatura mexicana en el contexto de España. Y entonces sí, la literatura mexicana, la Condesa y la colonia Roma y todo, son marginales respecto a la literatura española. Como creador, que hay menos, entonces no me da tanto pudor, digamos. Pero el año pasado me dieron el Premio Nacional de Poesía Tijuana, que es un premio de poesía importante en el país. Se publicó el libro, se va a presentar en la Feria Internacional del Libro de Tijuana, que es una feria internacional que hace Tijuana y San Diego, alternan sedes, a veces es San Diego, a veces es Tijuana. Este año toca Tijuana. Y bueno, muy contento pues por la parte creativa. En la parte académica estoy trabajando sobre un personaje que fue fundamental para definir la identidad mexicana, que es Vicente Riva Palacio. Es un proyecto que ya lleva un buen rato y desde una parte que estoy incorporándome, que son los estudios culturales, la semiótica de la cultura, etcétera. Estoy tratando de explorar la formación de nuevos espacios urbanos. Por ejemplo, Dubái es un emirato que no tiene una constitución, es un emirato que tiene un contrato de trabajo, no en términos de un sindicato, sino más bien de indicaciones a seguir para una empresa. Es decir, el emirato, como tiene una lógica de función a partir de la religión, el emir es el dueño del territorio. Entonces es el dueño de un espacio urbano y viven ahí, pues que serán 2 millones de personas bajo condiciones de servirle a una empresa. Entonces es muy probable que si ese experimento funciona, o sea, un experimento, digamos, del sistema capital, yo qué sé, pueda ser replicable en otros espacios, que es replicable, que en Estados Unidos hay varias ciudades que son así, que en España hay una tendencia a hacer las ciudades así. Entonces es probable, por ejemplo, ahora los aeropuertos no se llaman el aeropuerto Benito Juárez, sino se llama el aeropuerto Aeroméxico, o se llama el aeropuerto DHL, o se llama el aeropuerto, tiene una marca comercial. Y entonces los espacios públicos ya no se llaman en honor al pintor destacado o algo, sino a una empresa que fue la que pagó. Y poco a poco las empresas han ido controlando las ciudades hasta que muy probablemente lleguen a construir ciudades como la de Dubái. Y por ahí va mi exploración. Y luego la parte más consistente en la que he trabajado más, que es la historia literaria, lo de Riva Palacio. Qué bien. Y en todas involucras a estudiantes, ¿verdad? Procuro involucrar a estudiantes en la mayoría. No, sí, en casi todos los proyectos, sobre todo cuando son financiados, ¿no? Cuando algún chico quiere colaborar, tiene las puertas abiertas. Por ejemplo, en esto de las ciudades, pues se han emocionado mucho los de letras, han entrado 2, 3 compañeros, igual en el de Riva Palacio. Y me da gusto que luego, desde el 2006, trabajo así con los chicos, que luego hagan sus cosas, ¿no? Sus proyectos, hagan sus temas. ¿Qué le dirías a los jóvenes que ya escucharon la relación que sí puede haber entre letras y ciencia? Sí. ¿Qué les dirías si están interesados en estudiar una carrera de estas y que a lo mejor están interesados también en la parte científica? Como soy director de la escuela, tengo que estar pensando mucho en eso, y lo que yo puedo decirles a los muchachos es que de veras no se van a morir de sus pasiones. Al contrario, como uno se emociona tanto con sus temas,
y la gente lo reconoce y siempre encuentras un estímulo siguiendo tus pasiones, pues, que es muy difícil, requiere mucha disciplina seguir tus pasiones. Hay muchas distracciones, pero si estás convencido de tu inquietud, que hay que seguirla hasta sus últimas consecuencias, ¿no? Que hay que entregarse de lleno a ellas y que responden también las pasiones con uno, dándole lo que uno necesita. Mucho tiempo, y a lo mejor cerraría con eso, pensé en la alquimia. Los alquimistas, el gran mito del alquimista era que buscaba una fórmula para convertir algo en oro, y entonces la avaricia de los hombres nos hace pensar que ese oro era para comprarse muchas casas o para... En realidad sí, el alquimista buscaba encontrar oro para invertirlo en su conocimiento. Entonces yo creo que esa es más o menos la metáfora de nuestras pasiones. Buscamos cumplirlo con nuestras pasiones, pero solo para invertirlas otra vez en lo que nos gusta, ¿no? Que siempre nos lo va a dar, siempre nos lo va a dar. Pues muchísimas gracias, Carlos. Muy interesante todo. Quisiéramos tener más tiempo porque ha sido muy rico, la verdad, esta charla. Muchas gracias. Gracias, Yaret. Producción general de Juan González y Alfredo Aranda. Entrevista, guión, conducción y realización, Yaret Ramos. Edición, Óscar Segura. Voces adicionales, Irán Rodríguez, Celina Pinto y Aina Rodríguez. A los científicos más destacados. ¿Cuál es la idea más loca que han tenido en la vida? De tener el impacto global. ¿Por qué te gustaría ser recordado? Yo creo que soy muy pesado. Muchas preguntas quedan en el aire. Vida Conciencia intentará responderlas en la próxima emisión. Esta fue una producción de la Coordinación General de Investigación Científica de la Universidad de Colima y Universo 94.9. Sus comentarios son bienvenidos si escriben a radio@ucol.mx.